Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo de acciones del IBEX, donde vamos a ver desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda que ayer analicé desde Acción hasta Grifols, hoy veremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete al canal y activa la campana para estar siempre informado de las novedades. Ahora, aquí tenemos el gráfico de Iberdrola, una compañía que recientemente cumplió el objetivo que marcamos hacia la zona de los 11,83 por este doble suelo, pero todavía tendría pendiente un objetivo todavía mayor. Objetivo por este rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de 13,22. Muy buen aspecto técnico de Iberdrola, prácticamente en máximos de la historia. Estos máximos estarían en el entorno de los 11,95, 11,96. Primera zona de soporte los 11,38, la zona de la media los 11,17, los 10,52 y anularía el objetivo alcista en caso de perder la zona de 9 euros. Un escenario que ni mucho menos creo que sea lo más probable. Nos vamos a Inditex, en este caso lo vamos a ver en la plataforma de TradingView porque últimamente Visual Chart está fallando bastante en el tema de graficación. Y bueno, aquí tenemos el gráfico, un gráfico de una compañía que ha tenido un rebote importante, lo hemos ido comentando en el canal. Y ahora con estas subidas el precio ha llegado a una zona de resistencia muy pero que muy importante de largo plazo. Estaríamos hablando de máximos históricos en el entorno de los 32,05. Por el lado de soporte yo vigilaría la directriz azul que une mínimos, la zona de la media y los últimos mínimos en el entorno de los 27,05. Nos vamos ahora a ver el gráfico de Indra. Aquí tenemos en este caso un gráfico semanal donde podemos apreciar una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. El objetivo sería hacia la zona de los 16,37 euros y también tendría objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 13,38. ¿Cuál es el problema? La directriz que viene uniendo máximos desde el año 2008. De momento, la subida se ha frenado en esta zona, en niveles de 12,82 aproximadamente. Esta sería la primera zona de resistencia importante. En cuanto a soportes, ya no me gustaría que perdiera niveles de 11,09. En caso de perder estos mínimos, quizás pudiéramos ver caídas adicionales. Nos vamos a Colonial, que en mínimos del año pasado avisó de subidas con una activación de un doble suelo. A partir de ahí, un rebote bastante importante del precio. Marca máximos en el entorno de los 6,98 y a partir de ahí caídas a una zona de soporte importante, zona de los 5,46, zona del 61,8% de esta última subida. Perder estos niveles sería bastante negativo. De momento ha sido capaz de respetarlos. Por el lado de resistencia yo vigilaría la zona de la media de 200 sesiones y niveles entre 6,30 y 6,42, además de esta directriz azul que une máximos. Nos vamos a la siguiente, IAG. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde podemos ver que ya ha cumplido objetivo por segundo impulso alcista y un gráfico donde podemos ver que todavía tendría objetivo pendiente por canal descendente roto al alza hacia niveles de 2,33 euros. ¿Cuándo se anularía el objetivo? En caso de perder estos mínimos en el entorno de los 1,38. Ahora, ¿qué niveles de soportes y resistencias tenemos? Bueno, nivel de resistencia ya lo comentábamos en el vídeo anterior. Esta directriz verde dinámica, una zona que ya ha frenado al precio en varias ocasiones, la última vez este viernes. Zona de soporte, la zona de la media de 200 sesiones, los 1,62, los 1,46 y los comentados 1,38 euros. Nos vamos a Logista. En este caso vamos a ver el gráfico semanal con el precio bastante alejado de la zona de la media de 200 sesiones. Tendría primera zona de resistencia en los 24,84, la zona de máximos históricos en los 25,54 y en esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte, los mínimos de esta semana en los 23,16 y en los mínimos anuales en el entorno de los 22 euros. Se trata de una de las acciones más interesantes de bolsa española, pero tras estas fuertes subidas, ahora mismo quizás el timing no sea el mejor. Ahora, si se da una corrección proporcional, imagínate que empieza a consolidar en base a un canal descendente o algo similar, es decir, que se pasa un tiempo consolidando y después rompa al alza, pues bueno, ya sería interesante. El problema de comprar a niveles actuales es que, a pesar de que hemos comentado niveles de soportes, estos no son realmente relevantes para medio y largo plazo. Ahora, nos vamos ya a la siguiente, que sería Mapfre, una compañía que habría cumplido el objetivo por este doble suelo. Una vez que te cumple el objetivo, vienen caídas hacia la zona de la media de 200 sesiones. Desde aquí viene un rebote importante y ahora la zona del 61,8 es la zona importante de resistencia a batir. Estaríamos hablando de niveles de 1,95. En caso de superar esta zona, quedaría el camino abierto para ir a testear los antiguos huecos bajistas y para ir a testear los máximos anuales en el entorno de los 2,05. En caso de superar máximos anuales, después ya tendría resistencia en los 2,13 y en los 2,23.
zona de soporte muy importante, niveles de 1,74. En caso de perder los 1,74, el siguiente nivel estaría en los 1,68 y después, muy importante, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 1,50. Nos vamos a Melia, que no tiene un aspecto técnico excesivamente claro. Estaba desarrollando una tendencia de mínimos y máximos crecientes, una tendencia que se quebró tras perder los mínimos de los 6,04. A partir de ahí, caídas a la media, y en primera instancia la media ha actuado de zona de soporte. Primera zona de resistencia, los 6,04. Por cierto, antes dije que estos mínimos eran 6,04, eran 5,87, pero bueno, digamos que perdió estos mínimos, caídas a la media, rebote, y ahora lo dicho, primera zona de resistencia, los 6,04, después este hueco bajista y niveles de 6,57, primera zona de soporte, la zona de la media, y los 5,33. Nos vamos a Merlin, donde llevo ya bastante tiempo llamando a la precaución, porque por un lado tendría activado este objetivo por triple techo hacia niveles de 6,74, este objetivo todavía estaría pendiente y solo se anularía en caso de superar los 9,89. Pero por otro lado, también llamaba a la precaución porque en el corto plazo había perdido esta directriz azul y había perdido los 8,53, activando un nuevo objetivo bajista hacia 7,67, objetivo cumplido, y ahora solo le quedaría los 6,74. Tendría primera zona de soporte los 7,55 y después ya niveles de 7,09, primera zona de resistencia los 8,21 y después ya los 8,53, que además coincidiría con la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Ahora nos vamos a ver la situación de Naturgy. En este caso vamos a ver gráfico semanal con una media de 200 sesiones en fase ascendente y que ha actuado bastante bien como zona de soporte. Desde aquí ha venido un fuerte rebote y este rebote le ha llevado a una zona de resistencia muy importante, zona de máximos históricos. Estamos hablando de niveles de 29,26. Después también podría encontrar resistencia en la directriz que une máximos de un posible canal ascendente dibujado en color azul. Primera zona de soporte, los mínimos de esta semana en el entorno de los 27,70, en la directriz dibujada en color rojo, en niveles de 27,02, en la media de 200 sesiones y, muy importante, no perder niveles de 21,64. Nos vamos a la red eléctrica, donde decíamos que había mejorado tras superar esta directriz que venía uniendo máximos, a partir de ahí subidas a la media, y ahora el precio lo que se encuentra es luchando por dejar atrás la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de hacerlo. Tendría primera zona de resistencia los 16,76, después ya los 16,90 y, muy importante, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 17,51, porque además no es solo una zona de antiguos máximos, sino también el 61,8% de esta última caída. Primera zona de soporte de corto plazo, los 16,06 y después ya los 15,33. Nos vamos a Repsol, una compañía donde llamábamos a la precaución porque después de estas últimas fuertes subidas el precio se había frenado en una zona de resistencia muy importante, zona de máximos históricos. Aquí te formó un doble techo y después un triple techo mayor. En el último vídeo decíamos que se había cumplido el objetivo por doble techo, pero quedaba pendiente el objetivo mayor hacia niveles de 12,80. Pues bien, también se ha cumplido el objetivo por triple techo, objetivo cumplido. Como siempre digo, no todos se cumplen, pero el análisis técnico pone las probabilidades a tu favor. Ahora tendría primera zona de soporte los 12,47, primera zona de resistencia la zona de la media y después ya niveles de 14,73. Zona vital de soporte de largo plazo, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 12,79. Si pierde estos mínimos, la cosa se pondría bastante fea, porque estaría activando un gran objetivo bajista por cuádruple techo. Nos vamos al laboratorio Robi, que esta semana ha tenido un comportamiento bastante positivo, ha superado las primeras resistencias de esta directriz que venía uniendo máximos y ha dejado atrás la zona de la media de 200 sesiones. Ahora tendría como siguiente zona a batir los 43,70 y después ya niveles de 46,76. Primera zona de soporte la media, la directriz que une mínimos y niveles de 37,02. Además, si nos vamos a un semanal, vemos que la vela de esta semana es bastante impulsiva, por lo que todo apunta a ir a atacar los 43,70 y de superarlos, ir a atacar el siguiente nivel en el entorno de los 46,76. Nos vamos a la siguiente, Banco Santander, que todavía tendría objetivo pendiente por segundo impulso alcista hacia niveles de 4,21. Aquí ya estaría ajustado por dividendos y ahora estaría en una primera zona de soporte importante, zona de la media de 200 sesiones. Después el siguiente nivel a vigilar estaría en el entorno de los 2,81
2,88 y ya para largo plazo niveles de 2,27. Esta zona donde te formó esta estructura de rectángulo que avisaba de subidas. Nos vamos a Solaria, vamos a empezar por un gráfico semanal porque la vela que nos deja esta semana no es ni mucho menos mala, nos deja una vela con sombra inferior alargada que marca soporte en el entorno de los 14,06 y si nos vamos a un gráfico diario vemos que la media de 200 sesiones en diario sigue en fase descendente, también tendría resistencia en la directriz bajista principal y en niveles entre los 16,29 y 16,75. No sería de extrañar una continuidad del rebote tras la vela de esta semana, aunque en el fondo nada ha cambiado. La media, como hemos dicho, sigue en fase descendente, no hay ninguna figura chartista de vuelta, pero bueno, primeros brotes verdes de Solaria, iremos viendo si tienen continuidad en el tiempo. Nos vamos a la siguiente, SACIR, una compañía que tendría todavía activado objetivo por este canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 3,57, por el camino tendría primera zona de resistencia en los 3,06 y después niveles de 3,15, 3,16 euros. Primera zona de soporte a la media y niveles de 2,72. Nos vamos a la siguiente, Telefónica, que continúa en fase de rebote realizando mínimos y máximos crecientes. Tendría como zona de resistencia importante el 61,8% de esta última caída y como primera zona de soporte de corto plazo niveles de 3,94. Perder este nivel sería una primera señal de debilidad y podríamos tener más caídas, quizás para cerrar este antiguo hueco bajista o para ir a testear la zona de la media de 200 sesiones que de momento está en fase ascendente. Por tanto, de momento en fase de rebote, precaución si pierde los 3,94. Nos vamos a Unicaja. Aquí en Unicaja decíamos que esta vela era peligrosa, que marcaba resistencia en el entorno de los 1,07, 1,08 y a partir de ahí han venido caídas. Con estas caídas hemos perdido la directriz verde que venía uniendo mínimos y ahora como siguiente nivel de soporte a vigilar tendríamos los 0,8760 y los 0,8235, los mínimos de este rectángulo que fue la última estructura alcista que dibujó el precio. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.